Hello, strangers. ¿Me extrañaron? Como ya les conté la primera parte de cómo se generó la matanza de Tlatelolco, hoy les traigo la segunda parte que se desarrolla el 2 de octubre. Comenzamos. 2 de octubre. El 2 de octubre de 1968, alrededor de 50,000 estudiantes universitarios y de secundaria se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas para protestar por las acciones del gobierno y escuchar discursos pacíficamente. Muchos hombres y mujeres no asociados con el CNH se reunieron en la plaza para mirar y escuchar, incluyendo vecinos del complejo residencial, transeúntes y niños. Los estudiantes se habían congregado afuera del edificio Chihuahua, un complejo de apartamentos de 3 módulos y 13 pisos en la Plaza de las Tres Culturas. Mientras tanto, el ejército vigilaba, como en todas las manifestaciones anteriores, que no hubiera disturbios, principalmente porque el gobierno tenía temor de que fuera asaltada la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 2 helicópteros, uno de la policía y otro del ejército, volaron sobre la plaza. Alrededor de las 5:55 de la tarde, se dispararon bengalas rojas desde el cercano edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Alrededor de las 6:15 de la tarde, se dispararon otras 2 bengalas, esta vez desde un helicóptero, una verde y otra roja. Fue entonces cuando 5,000 soldados y 200 tanques y camiones rodearon la plaza. Gran parte de lo que sucedió después de los primeros disparos en la plaza permaneció mal definido durante décadas después de 1968. Los registros e información publicados por fuentes del gobierno estadounidense y mexicanos, publicados en el año 2000, han permitido a los investigadores estudiar los hechos y sacar nuevas conclusiones. La cuestión de quién disparó primero permaneció por años sin resolver después de la masacre. El gobierno mexicano dijo que los disparos desde los apartamentos circundantes provocaron el ataque del ejército, pero los estudiantes dijeron que los helicópteros parecían indicarle al ejército que disparara contra la multitud. La periodista Elena Poniatowska seleccionó la entrevista de los presentes y describió los eventos en su libro La noche de Tlatelolco. Las llamaradas aparecieron repentinamente en el cielo y todos levantaron la vista automáticamente. Se escucharon los primeros disparos. La multitud entró en pánico y comenzó a correr en todas direcciones. A pesar de los esfuerzos del CNH por restablecer el orden, la multitud en la plaza rápidamente cayó en el caos. Poco después, el Batallón Olimpia, una rama secreta del gobierno hecha para la seguridad de los Juegos Olímpicos, compuesta por soldados, oficiales de policía y agentes de seguridad federal, recibió la orden de arrestar a los líderes del CNH y avanzó hacia la plaza. Los miembros del Batallón Olimpia llevaban guantes blancos o pañuelos blancos atados a la mano izquierda para distinguirse de los civiles e impedir que los soldados les dispararan. El capitán Ernesto Morales Soto declaró que inmediatamente después de ver una bengala en el cielo, la señal preestablecida, debíamos sellar las 2 entradas mencionadas anteriormente e impedir que cualquiera entrara o saliera. El asalto que siguió a la plaza dejó docenas de muertos y muchos más heridos en el periodo subsiguiente. Los soldados respondieron disparando contra los edificios cercanos y contra la multitud, alcanzando no solo a los manifestantes, sino también a observadores y transeúntes. Manifestantes y transeúntes por igual, incluidos estudiantes, periodistas y niños, fueron alcanzados por balas y montones de cuerpos pronto cayeron al suelo. Mientras tanto, en el edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores,
los miembros del batallón Olimpia empujaron a las personas y les ordenaron que se tumbaran en el suelo cerca de las paredes del elevador. Las personas afirman que estos hombres fueron las personas que dispararon primero contra los soldados y la multitud. Muchos manifestantes que lograron escapar del tiroteo se escondieron en algunos departamentos de los edificios aledaños, pero esto no detuvo al ejército, que sin orden judicial irrumpieron a cada uno de los departamentos de todos los edificios que conforman la unidad Tlatelolco para capturar a los manifestantes. La masacre continuó durante toda la noche, con soldados y policías operando casa por casa en los edificios de departamentos adyacentes a la plaza. El edificio Chihuahua y el resto del vecindario tuvieron que cortar su electricidad y teléfonos. Testigos del evento afirman que los cadáveres fueron primero retirados en ambulancias y más tarde los militares llegaron y amontonaron cuerpos sin saber si estaban vivos o muertos en los camiones militares, mientras que algunos dicen que los cuerpos fueron amontonados en camiones de basura y enviados a destinos desconocidos. Los soldados reunieron a los estudiantes en las paredes de los elevadores del edificio Chihuahua, los desnudaron y los golpearon. Alrededor de 3,000 asistentes fueron llevados al convento junto a la iglesia y los dejaron allí hasta temprano en la mañana. La mayoría de ellos eran personas que tenían poco o nada en común con los estudiantes y que solo eran vecinos, transeúntes y otros que estaban en la plaza solo para escuchar el discurso. Otros testigos afirman que en los días posteriores los miembros del batallón Olimpia se disfrazarían de empleados de servicios e inspeccionarían las casas en busca de estudiantes. La explicación oficial del gobierno sobre el incidente fue que los provocadores armados entre los manifestantes, estacionados en edificios con vista a la multitud, habían comenzado el tiroteo, y que al encontrarse a sí mismos como objetivos de francotiradores, las fuerzas de seguridad simplemente habían devuelto los disparos en defensa propia. A la mañana siguiente, los periódicos informaron que entre 20 y 28 personas murieron, cientos resultaron heridas y cientos más fueron arrestadas. Los medios de comunicación, controlados por el gobierno, informaron de los acontecimientos, apoyando las acciones del gobierno mexicano de esa noche. Pero una investigación en el año 2001 reveló documentos que mostraban que los francotiradores eran miembros de la Guardia Presidencial, quienes recibieron instrucciones de disparar contra las fuerzas militares para provocarlos. Aún se desconoce la cifra exacta de los muertos y heridos. El gobierno mexicano manifestó en 1968 que fueron solo 20 muertos. 3 años más tarde, la escritora Elena Poniatowska, en su libro La noche de Tlatelolco, publicó una entrevista de una madre que buscó entre los cadáveres a su hijo y reveló que por lo menos había contado 65 cadáveres en un solo lugar. Se quemaron gran parte de los cadáveres y los heridos fueron llevados a hospitales militares para ocultar la verdad. Ya de noche, los bomberos y la policía se encargaron de lavar todas las huellas del magnicidio en aquella plaza con chorros de agua a presión, dejándola impoluta para la mañana siguiente. Durante un tiempo, parte de la población mexicana, y sobre todo mundial, no fue consciente de la realidad de lo ocurrido en México, pues desde el primer momento, la versión oficial fue que se había reducido a un grupo de terroristas que habían atacado a los soldados. Durante estos años, el gobierno mexicano tenía un gran poder dentro de los medios de comunicación y tan solo algunos reporteros o fotógrafos aislados tenían pruebas dicha versión oficial. Al contrario de lo que pudiera haber sucedido, la matanza de Tlatelolco
no supuso un recrudecimiento radical de las protestas o un descontento manifiesto y violento con el gobierno, sino un sentimiento de desamparo y parálisis momentánea del pueblo mexicano que se encontró como rumiando en silencio su dolor, sin apoyos internos ni externos, confuso, con un odio latente tan grande que le paralizaba y le impedía actuar, quizá por temor a represalias aún mayores. Las cifras que se dieron en esos momentos fueron de parte del gobierno mexicano, realizadas por el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, reportando información oficial como la detención de 1,043 personas, 26 muertos y 100 heridos. La Embajada de Estados Unidos, con la Agencia de Seguridad Nacional, informó en aquel entonces que el número de muertos oscilaba entre 150 y 350 personas. El día 9 de octubre, el CNH acepta la tregua olímpica, acordando que ninguna manifestación se realizará del 12 al 28 de octubre. El sábado 12 de octubre, el presidente Díaz Ordaz inauguró los Juegos Olímpicos, bautizados como la Olimpiada de la Paz. En ese momento, un grupo de manifestantes lanzó sobre el palco presidencial un papalote de color negro en forma de paloma, en repudio por la matanza del 2 de octubre. El día 4 de diciembre, los estudiantes regresaron a clases, pero el 2 de octubre no se olvida. Eso es todo por el video de hoy, Strangers. Quiero agradecerles mucho a todas las personas que se han unido en estos días, porque al fin somos 80 Strangers. Nos vemos muy pronto, ahora con las series de diciembre navideñas. Adiós.